La Guerra Civil, quizás uno de los períodos más trágicos de la historia de los Estados Unidos de América, desgarró a la nación durante 4 largos años. Enfrentó a los estados entre sí, provocó cientos de miles de muertes y cambió fundamentalmente la nación. En un rincón, los Estados Confederados, rebelándose contra la Unión. En el otro, Estados Unidos aspira a mantener la Unión, pero está al borde de la desintegración. La causa inmediata de la Guerra Civil fue la esclavitud, con los estados divididos sobre si debía expandirse a los territorios occidentales o no. Sin embargo, de ninguna manera fue el único problema que contribuyó al desastre. La guerra tuvo facetas económicas, políticas, sociales y culturales, cada una de las cuales complicó la situación. El período previo a la guerra vio continuas disputas entre los estados del norte y del sur sobre diversos temas, como los derechos de los estados, los aranceles, la expansión de la esclavitud y la estructura de poder general de los Estados Unidos. Estas diferencias de opinión y filosofía aumentaron con el tiempo, y finalmente llevaron al estallido de la guerra. Los campos de batalla de la Guerra Civil fueron muchos, desde Virginia hasta Tennessee, desde la costa del Atlántico hasta el corazón del río Mississippi. Los combates fueron brutales y el número de muertos fue asombroso, con estimaciones que oscilaban entre 600.000 y 850.000. Muchas de las bajas fueron provocadas por la estrategia de guerra de desgaste, a menudo empleada. La Guerra Civil vio muchos avances significativos en las tácticas de guerra. Al comienzo de la guerra, tanto la Unión como la Confederación todavía usaban tácticas de estilo napoleónico. Sin embargo, al final de la guerra, la mayoría de las tácticas y estrategias utilizadas eran similares a las empleadas en la Primera Guerra Mundial. Décadas después, el frente interno jugó un papel crucial en la Guerra Civil. Las industrias y la infraestructura del norte desempeñaron un papel clave en el sostenimiento del esfuerzo de la Guerra de la Unión, mientras que la economía del sur, que dependía principalmente de la agricultura, vio agotados sus recursos y mano de obra a medida que la guerra se prolongaba. La esclavitud, una razón básica para el estallido de la guerra, experimentó un cambio drástico incluso antes de que las dos partes se reconciliaran por completo. La Proclamación de Emancipación, emitida por el presidente Abraham Lincoln en 1863, declaró libres a todos los esclavos en territorio controlado por los confederados. La proclamación transformó la naturaleza de la guerra, convirtiéndola de una mera lucha por preservar la Unión en una cruzada por la libertad. Si bien la Guerra Civil estableció firmemente a Estados Unidos como una unión que no puede separarse permanentemente, su legado también destacó los desafíos resultantes de una unión tan diversa. La tensión persistente, nacida de ideologías en conflicto que habían existido antes de la guerra, azotó a la nación en los años siguientes, culminando en el movimiento por los derechos civiles de las décadas de 1950 y 1960. Sin embargo, la Guerra Civil, quizás más que nada, fue una guerra entre compatriotas estadounidenses. Vio familias destrozadas, hermano luchando contra hermano. La extensa agitación y sufrimiento social causaron una profunda impresión y, en su mayor parte, sirve como un recordatorio constante de lo que puede suceder cuando las diferencias se vuelven tan profundas que llegar a un acuerdo parece casi imposible. A pesar del creciente resentimiento entre el norte y el sur, el inicio de la guerra conmocionó al pueblo estadounidense. El sentido del deber patriótico y la glorificación del Estado fortalecieron los esfuerzos bélicos tanto de la Unión como de la Confederación. Esta demostración de feroz orgullo nacional junto con sistemas de creencias profundamente arraigados agravó aún más la creciente división dentro de la nación. La grandeza de las ideologías nacionalistas de las partes en conflicto influyó en la asignación de recursos y la forma de combate. La Unión invirtió mucho en industrialización y ferrocarriles, mientras que la Confederación, que tenía principalmente una economía agraria, la escasez de esos recursos, rutas de transporte acuático lentas y serpenteantes, y un ejército y una población insuficientemente abastecidos, hundieron al sur en una espiral descendente. El avance de la industria y la evolución de la guerra también provocaron cambios profundos en el oficinismo durante la Guerra Civil. Los oficiales tenían que ser algo más que simples caballeros aristocráticos, tenían que ser genios estratégicos y tácticos, capaces de inspirar a los hombres, además de ser metódicos y técnicamente competentes. Un requisito consistente con las necesidades del panorama del campo de batalla que cambia rápidamente. La cuestión de la guerra y la libertad revolucionó el papel de las mujeres, tanto de las esclavas como de sus amantes en la sociedad estadounidense. La agotadora moral laboral de la taciturnidad pasada viró hacia una contribución más reconocida y apreciada. Las mujeres no solo sirvieron como enfermeras, sino que también aceptaron trabajos en industrias generalmente dominadas por hombres, promoviendo una transformación trascendental en los roles convencionales de la sociedad. La Guerra Civil también desenterró el volátil dilema de los ciudadanos y los soldados con chaquetas grises, que resonó en la lucha de Estados Unidos entre el militarismo y el republicanismo.
La fuerza desatada del servicio militar obligatorio, la destrucción de la privacidad por parte de los soldados que ocupaban hogares civiles, y el desahogo de la frustración contra civiles inocentes delinearon la zona gris entre la libertad civil y la necesidad militar. El cambio de emancipación se magnificó tras el desapego de Lincoln de sus ideologías constitucionalistas y gradualistas. Solidificó su papel presidencial, de estadista a comandante en jefe, dejando atrás la noción tambaleante de un término medio desesperado, a erradicar el horror sistemático pero convenciendo firmemente su humanidad, y personificando las cualidades de liderazgo para restaurar la Unión. La guerra civil culminó con la rendición del general Robert Lee, comandante de las fuerzas confederadas, al general Ulysses Grant en el Palacio de Justicia de Appomattox el 9 de abril de 1865. Este acto marcó el comienzo del fin del derramamiento de sangre, aunque continuaron varias escaramuzas y batallas. En una guerra que se libró principalmente en el sur, este evento puso de relieve la victoria definitiva de la Unión y la inminente derrota de la Confederación. Después de la guerra, el sur sufrió mucho. Su infraestructura y recursos fueron aniquilados, y se perdió una parte importante de su población masculina. La tarea de reconstruir una sociedad devastada por la guerra era desalentadora y desafiante. La posterior era de la reconstrucción, con sus conflictos económicos, agitación política y agitación social, personificó las cicatrices que llevaban el sur y la nación en su conjunto. La guerra civil fue una coyuntura fundamental en la historia estadounidense que provocó cambios profundos, y forjó un camino hacia un futuro incierto pero esperanzador. La guerra demostró la naturaleza en constante evolución de la política y la sociedad y, aunque llena de sufrimiento humano inconmensurable, sentó las bases para el surgimiento de una nación fuerte y unida. Aún resonando en la memoria colectiva estadounidense actual, la guerra civil continúa desempeñando un papel definitorio en la identidad de la nación. Sirve como un poderoso testimonio de la fuerza y la resiliencia de un pueblo que está dispuesto a luchar por lo que cree, y capear la tormenta en pos de una visión compartida de una unión más perfecta. Aunque la guerra civil terminó hace más de 150 años, su legado continúa dando forma a Estados Unidos. Desde los profundos cambios políticos provocados por la era de la reconstrucción hasta la evolución de las nociones de libertad e igualdad precipitadas por la guerra, las lecciones aprendidas siguen siendo relevantes en la era moderna. Los horrores de la guerra civil, la pérdida de vidas, la desintegración social, sirven como recordatorios desgarradores de lo que puede suceder cuando se desgarra el tejido de una nación. Sin embargo, la resiliencia y el coraje demostrados por los ciudadanos comunes y corrientes, la fuerza moral necesaria para enfrentar terribles injusticias, son un testimonio notable del espíritu humano. Aunque manchado de sangre y dividido durante la guerra, hoy Estados Unidos se mantiene firme, y lleva consigo las lecciones y el legado de la guerra civil. A medida que avanzamos hacia un futuro ambiguo, se nos recuerda que la nación persistió como un faro de democracia y libertad. La guerra civil, que graba indeleblemente un capítulo de la historia del país, sirve como recordatorio constante de la búsqueda continua de una unión más perfecta. La guerra civil no resolvió todas las diferencias o desigualdades, ni proporcionó todas las respuestas. Pero hoy nos proporciona el modelo de cómo el dinamismo, el cambio y la agitación pueden dar forma al futuro de una nación. Al hacer un balance del pasado, Estados Unidos enfrenta los inquietantes legados de la esclavitud, el poder de una identidad nacional compartida, y los desafíos de avanzar como un pueblo unido, para comprender y esforzarse por crear una unión más perfecta. La guerra civil fue más que una simple serie de enfrentamientos militares. Fue una lucha titánica que sacudió a la nación. Reformó la forma en que los estadounidenses se veían a sí mismos, y a sus relaciones con la independencia ganada con tanto esfuerzo. A medida que avanzamos, debemos ser conscientes de las fuerzas que una vez destrozaron nuestra nación, y de lo que hizo falta para que la gente volviera a unirse, más fuertes, más sabios y más decididos hacia un destino común. Los ecos de los cañones hace tiempo que se desvanecieron, pero la guerra civil, Estados Unidos dividido, se mantiene impregnada de sus paisajes, historias y almas de una nación. Sirve como una advertencia saludable, un recordatorio potente y un testimonio poderoso de la resiliencia del espíritu humano, de la fuerza en la unidad, y en la búsqueda de una unión más perfecta. Para comprender verdaderamente a los Estados Unidos de hoy, debemos comprender las causas y el curso de la guerra civil, sus costos y consecuencias. Reformó el país, no solo por los cambios que realizó directamente sino por la creación de un punto de referencia, una piedra de toque que los estadounidenses siguen utilizando cuando piensan en dónde han estado y, lo más importante, hacia dónde se dirigen. Al mirar hacia el futuro, no debemos olvidar nuestro pasado. Las lecciones y el legado de la guerra civil continúan influyendo en Estados Unidos hoy, dando forma a nuestra sociedad, nuestra política y nuestros ideales.
La guerra sirve como un recordatorio aleccionador de los peligros de la división y la desunión, y un poderoso testimonio de la resistencia duradera del espíritu estadounidense. La guerra civil puede ser lejana y, por lo tanto, fácilmente descartada como una época pasada, pero estamos vinculados a ese pasado en más formas de las que podríamos imaginar. Sus ecos se encuentran en el tejido de nuestra sociedad, en nuestro discurso político y en nuestra identidad nacional. Sus lecciones, aunque obtenidas con tanto esfuerzo, son cruciales para comprender tanto nuestro pasado como nuestro presente crítico. Iluminan el camino hacia la creación de un futuro más justo, equitativo y unificado. 150 años desde que las armas guardaron silencio, la guerra civil continúa enseñándonos y seguirá haciéndolo durante las generaciones venideras. La nación que surgió del conflicto quedó transformada para siempre. La guerra que fue, son lecciones, sigue siendo conmovedora hoy en el llamado a una unión más perfecta. El prolongado conflicto fratricida de la guerra civil, a pesar de su costo, es un potente recordatorio de la fuerza y la fragilidad de la Unión estadounidense. Está siempre presente en su peso sobre nosotros, y se distancia dentro de la cadencia contrastante de nuestros tiempos, un pasado que un momento parece tan cercano y el siguiente hasta ahora, en nuestro viaje compartido hacia una unión en continua evolución.